Buenas noches, audiencia. ¿Están listos para tener pesadillas? ¿Para no dormir? En un pequeño pueblo escondido entre montañas, donde las nubes parecían dormir sobre los picos y el viento susurraba secretos antiguos, vivía don Eliseo, un campesino humilde y trabajador. Su vida transcurría entre el canto de los gallos al amanecer, el sonido del azadón abriendo la tierra fértil y el aroma del maíz recién cosechado. Nunca había salido de aquel valle, y nunca lo deseó, hasta que una noche cambió su destino para siempre. Durante años, los ancianos del lugar hablaban de una cueva prohibida en lo alto del cerro La Serpiente. Decían que al caer la noche, luces verdes de azules danzaban en su interior, y que voces susurraban nombres que nadie había pronunciado en siglos. Algunos aseguraban haber visto sombras humanoides con ojos brillantes. Otros juraban que era la entrada a otro mundo. Eliseo siempre consideró aquellas historias simples cuentos para asustar a los niños, pero el destino tiene formas extrañas de empujar a los incrédulos a la verdad. Una tarde de otoño, mientras buscaba a una de sus vacas extraviadas, sus pasos lo llevaron más allá de sus tierras. La niebla comenzó a descender lentamente, envolviendo los árboles como si quisieran esconderlos. Y entonces la vio, la entrada de la cueva. Una grieta oscura en la roca, tan profunda que parecía tragarse la luz. Eliseo dudó. Algo en su interior le decía que no debía acercarse, pero la curiosidad y el miedo de perder a su animal pudieron más. Tomó una antorcha improvisada con ramas secas y se adentró en la penumbra. Al principio solo escuchaba el eco de sus propios pasos. El suelo era húmedo y el aire olía a tierra antigua, como si nadie hubiera estado allí en siglos. Pero conforme avanzaba, el ambiente cambió. Pequeños puntos de luz flotaban en el aire, moviéndose lentamente como si lo observaran. Eliseo intentó tocarlos, pero desaparecían al acercarse. De pronto, un sonido lo hizo detenerse. Ta-re-sa. Un murmullo en un idioma que no reconocía resonó desde lo profundo. Eliseo tragó saliva y siguió avanzando. A cada paso, el suelo parecía vibrar bajo sus botas y una extraña energía lo envolvía. Finalmente, llegó a una enorme sala subterránea iluminada por un resplandor verdoso. Allí, suspendidos en el aire, flotaban seres de aspecto imposible, altos, delgados, con extremidades largas y flexibles, piel translúcida que dejaba ver un brillo interno, y ojos enormes que parecían contener galaxias enteras. Eliseo quedó paralizado. Uno de ellos giró lentamente su cabeza hacia él. No tenía boca, pero escuchó claramente una voz en su mente. «Has cruzado el umbral, humano. Tu mundo y el nuestro no debían encontrarse». Retrocedió un paso, temblando, pero sus piernas se negaban a moverse. Otro ser se acercó, extendiendo una mano alargada que no tocaba el suelo. Al hacerlo, Eliseo sintió como si su mente se llenara de recuerdos que no eran suyos. Civilizaciones antiguas bajo la tierra, ciudades de luz construidas antes de que existiera el hombre,
portales entre dimensiones. Eran guardianes del equilibrio, decía aquella voz interior, y su presencia en la superficie había sido olvidada por los siglos. Nuestra existencia debe seguir oculta. Si cuentas lo que has visto, tu mundo no comprenderá. Antes de que pudiera responder, una intensa luz lo envolvió. Todo desapareció. Cuando abrió los ojos, Eliseo estaba de nuevo en el borde del bosque, al pie de la montaña. La vaca que buscaba pastaba tranquilamente junto a él, como si nada hubiera ocurrido. Volvió al pueblo tambaleante sin saber si todo había sido un sueño. Pero algo había cambiado en él. Su mirada era distinta. Su corazón latía con una calma que nunca había sentido. No contó a nadie lo sucedido, al menos no durante muchos años. Y sin embargo, cada noche cuando el viento soplaba desde el cerro, Eliseo juraba ver destellos verdosos en la distancia, como si aquellos seres aún lo observaran desde la oscuridad, recordándole que el universo guarda secretos que el hombre no está listo para conocer. La cueva de los nadie. Una leyenda que aún susurra el viento en las montañas del sur de México. En el pueblo olvidado de San Jacinto del Monte, los viejos siempre advirtieron a los niños que jamás se acercaran al Cerro del Silencio. Decían que en sus entrañas vivía algo que no era de este mundo. Nadie sabía si eran demonios, almas en pena o dioses olvidados, pero todos coincidían en algo: quien entraba a la cueva nunca regresaba igual. Allí vivía don Aurelio, un campesino pobre pero trabajador, de rostro curtido por el sol y manos agrietadas por la tierra. Su vida era simple: labrar el campo, cuidar sus animales y rezar cada noche. Pero un año, la sequía golpeó tan fuerte que sus cosechas comenzaron a morir. Desesperado, decidió buscar agua en lo profundo del monte, donde, según se decía, nacía un manantial escondido. Una mañana gris, con el machete al cinto y su lámpara de aceite en la mano, Aurelio emprendió el camino prohibido. Los árboles se volvían cada vez más retorcidos, el canto de las aves desaparecía, y el viento empezó a sonar como un lamento lejano. Tras horas de caminar, la encontró. Una grieta oscura y húmeda entre las rocas, tan profunda que el aire que salía de ella parecía respirar. «No más entro y salgo rápido», murmuró. Pero el silencio que lo envolvió al cruzar el umbral le advirtió que nada volvería a ser rápido en su vida. La cueva era un laberinto de piedra viva. Las paredes parecían latir y un goteo constante marcaba un ritmo como el de un corazón. Aurelio siguió avanzando, convencido de escuchar pasos detrás de él, aunque estaba solo. Entonces lo vio. Sombras humanas pero deformes se arrastraban entre las rocas. Sus cuerpos eran largos y delgados, con extremidades torcidas como ramas secas. No tenían frente, solo un hueco oscuro donde deberían estar sus ojos, y sin embargo, lo miraban. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa. Una de las criaturas se detuvo frente a él, y aunque no tenía boca, una voz rasposa se metió directamente en su mente. «Has abierto la puerta. Ahora ya no eres tú». Aurelio corrió con toda su fuerza por la cueva interminable, pero no importaba cuántas vueltas diera,
El camino siempre lo llevaba de nuevo a aquella sala, donde decenas de esos seres lo rodeaban lentamente. Algunos extendieron sus brazos huesudos, tocándolo con dedos fríos que ardían como hierro caliente. Con cada contacto, algo en Aurelio se deshacía por dentro. Recuerdos, emociones, su nombre, todo se desvanecía. Antes de perder el conocimiento, escuchó la voz por última vez. Nosotros éramos hombres hasta que miramos a lo que no debíamos. Al día siguiente, los pobladores encontraron a Aurelio en el camino de regreso al pueblo. Respiraba, pero su mirada estaba vacía y no reconocía a nadie. No hablaba, no dormía, no comía. Solo repetía una frase con voz hueca: la cueva no está vacía. Desde entonces, dicen que por las noches, cuando el viento sopla desde el cerro, se escuchan susurros que llaman por tu nombre. Algunos aseguran haber visto sombras largas caminando entre los matorrales, sombras que no tienen rostro. Y cuentan los viejos que si entras a esa cueva en noches sin luna, no encontrarás agua, encontrarás a los nadie.